En este video quiero contarte por qué fue la razón que quise renunciar a un puesto muy bueno de trabajo como analista de inversiones en una muy buena empresa y también todo cómo fue el proceso de formalizar el negocio del dropshipping, cuándo conviene hacerlo, cuándo no. Ya entonces, para partir y darte un pequeño resumen, si no has visto mis correos o mis videos anteriores, yo básicamente comencé haciendo dropshipping en marzo del 2021, ¿ya? Hace como 3 años y medio, casi 4 años. Y yo comencé haciéndolo porque tenía ganas de, me di cuenta, ya llevaba como 3 años trabajando como analista de inversión en una empresa financiera. Era un muy buen trabajo, me pagaban súper bien. Y ahí empecé a entender o me di cuenta de que no quería yo estar sentado en una oficina el resto de mi vida. O sea, yo salir todos los días a las 7, 7 y media de la tarde para recién poder hacer las cosas que me gustaban, no era lo que yo quería hacer, tanto siendo joven como después con hijos, formando una familia. Entonces dije como necesito hacer algo distinto y ahí fue cuando un amigo me presentó a un amigo suyo que estaba haciendo dropshipping y estaba ganando más o menos unos $500 extra al mes. Llevaba un par de meses haciéndolo. Y ahí dije como, ok, voy a intentar hacer esto. Me empecé a meter en el mundo. Hice un par de videos en YouTube. Creé la tienda. Me di cuenta que esto estaba, que funcionaba. Y ahí empecé a invertir en un par de mentores, cursos. Todo esto también lo explico en videos anteriores para que los vayas a ver. Pero en resumen, bueno, mi primer mes yo básicamente quedé en neto. No gané ni perdí más o menos. El segundo mes, ya cuando tomé una mentoría, empecé a explotar. Y ese segundo mes gané más o un poco más de lo que yo ganaba como analista de inversiones, eh, y trabajando una fracción del tiempo. O sea, yo estaba trabajando en las noches solamente en mi tienda de dropshipping, mientras yo trabajaba todo el día como en una oficina. Y me topo con esto de que empiezo a ganar más dinero, más plata con mi tienda de drop, trabajando un par de horas al día, 1, 2, 3 horas al día, versus trabajar 9 horas al día en una empresa y estaba ganando más que eso. Y ahí fue cuando el tercer mes también fue un mes increíble, gané como 5 veces más que mi sueldo. Y en ese mes dije, ok, necesito formalizar esto. Ya porque en un comienzo, yo creo que una de las cosas como interesantes del drop y generalmente del emprendimiento, obviamente lo legal y lo correcto es formalizar desde el minuto uno. Pero uno quiere probar, y eso es entendible. Entonces la idea obviamente es probar, empezar a vender, pero cuando uno ya entiende que este negocio funciona, ya estás empezando a tener flujos más constantes o más considerables, ahí es cuando ya la idea es formalizar. Y es por varias razones. Uno, porque, porque te lo tomas más en serio. O sea, cuando creas una sociedad y sabes que estás creando tu empresa, ahora es cuando de verdad ya no tienes simplemente que estás ganando o vendiendo un par de pesos online, sino que ya estás teniendo un negocio y te lo tomas mucho más en serio. Entonces, para mí ese es uno de los puntos más importantes. Lo segundo es porque obviamente es lo correcto legalmente, o sea, uno no puede vender eh, en negro, o sea, obviamente muchas personas y eso siempre va a pasar en todos los países, pero si ya empiezas a tener flujos constantes o considerables y te das cuenta que el modelo de negocio funciona, le das formalizar lo antes posible para también estar tranquilo de que estás haciendo lo legal y también, obviamente, todo ese dinero, sobre todo cuando ya empieces a ganar más dinero, si después quieres usar ese dinero en comprarte una casa, un departamento, un auto, y no eran montos que tú acostumbrabas y a declarar, ¿cierto? Con tu sueldo o cosas así, es muy posible que después llegue el servicio de impuesto interno y te pregunten dónde sacaste esa plata y te pueden multar probablemente cosas así. Entonces, pero eso pasa cuando ya estás teniendo obviamente flujos más grandes. Entonces esa es la segunda razón. Y la tercera razón es porque tú puedes eh, pasar como gasto cosas. O sea, por ejemplo, si te compras un computador nuevo, si una silla para el escritorio, cámaras, lo que sea, tú lo puedes pasar como gastos en la empresa. Y obviamente si nosotros tenemos más gastos, eso afecta en la utilidad teórica, porque igual esos gastos los vas a tener que hacer, pero al tener menos utilidad teórica, pagas menos impuestos, ¿por cierto? Porque pagas un porcentaje de la utilidad. Entonces, si tienes menos utilidad teórica, porque tú tenías que hacer esos gastos de un computador o cosas así, vas a pagar menos impuestos. Entonces, al final, cuando formalizas, puedes empezar a pasar ciertas cosas como gasto. Hay algunas cosas que se pueden pasar, otras que no, obviamente.
Pero esas son las tres razones principales. Pero de nuevo, para mí lejos la más importante, obviamente aparte de que hay que hacerlo legal, eh, es que te lo tomes más en serio. ¿Ya? Entonces yo el tercer mes ya decidí formalizar esto, creé la sociedad, yo seguía contratado en una empresa, entonces yo no me tenía un sueldo, pero las utilidades la podía sacar después como dividendos. ¿Ok? Entonces ya después, el cuarto mes, el cuarto mes fue cuando ya exploté, ahí también gané 7 veces más que mi sueldo, y de nuevo, ahí me cambió toda la percepción de lo que es el dinero. O sea, me di cuenta, yo teniendo 26 años, estaba ganando lo que ganaba un gerente general de una buena empresa. Y ahí fue cuando me di cuenta como que lo que uno está acostumbrado en el mundo tradicional es demasiado el tiempo y el esfuerzo que uno le mete y que le tiene que dedicar para un sueldo que no te va a cambiar la vida. Va a ser un sueldo que te va a permitir simplemente vivir, pero no puedes dejar de trabajar. Y me di cuenta que si de verdad yo quería tener libertad financiera o poder disfrutar después también de mi familia, de poder viajar, hacer otras cosas, tenía que hacer algo y yo tenía que aprender a vender en el mundo online y no depender de un empleador o de un sueldo. Entonces, cuando me di cuenta y empecé a ganar con 26 años lo que una persona de una muy buena posición gana a los 45 o 50 años, fue como necesito irme de acá. Si ya me está yendo tan bien trabajando un par de horas todos los días, ¿qué va a pasar si es que yo renuncio y tengo todo el día para dedicarle? Y ahí fue cuando el cuarto mes ya decidí renunciar a mi trabajo y me dediqué 100% al dropshipping. Y es bien loco porque uno pasa de estar acostumbrado a estar 9 horas en la oficina, siempre reportándole a alguien. Y cuando uno renuncia y se dedica por completo al negocio de uno, tú mismo te tienes que reportar a ti. Si no tienes motivación no vas a hacer nada. Es raro porque también no estás trabajando con otras personas. Entonces yo creo que sí, esa es una de las cosas buenas de trabajar en una empresa, de tener compañeros de trabajo, que obviamente te da esa parte como más social. Y cuando uno renuncia y se dedica ya como al emprendimiento o a una tienda de dropshipping, es un negocio bastante solitario. Eh, Obviamente después uno puede contratar gente y uno conoce a otras personas. Entonces yo cuando renuncié, yo tenía otros dos amigos que también tenían sus tiendas y ellos también renunciaron. Entonces nosotros siempre estábamos hablando, nos juntábamos, cada uno con sus tiendas. Em, pero es un proceso también de un proceso que tiene ansiedad, obviamente, porque como depende solamente de ti, eh, te da ese susto de qué pasa si es que esto se acaba, qué pasa si es que el drop desaparece, de que hay una guerra y ya no se puedan vender productos, qué sé yo. Entonces esa ansiedad eh, no es fácil, o sea, hay que acostumbrarse a saber que uno depende de uno. Y eso es lo bonito al final de emprender y jugársela con algo como su propia tienda de drop, que al final te das cuenta de los resultados dependen de ti. Y mientras tú más tiempo le dedicas, más horas, más aprendes, más aplicas, puedes ganar mucho más. Que a diferencia de un trabajo normal, que obviamente tú puedes ser la persona más proactiva, el mejor trabajador y probablemente sí se te verá retribuido o te pueden ascender a fin de año o cada cierto periodo de tiempo, pero todo ese valor que tú estás aportando, de verdad no se está viendo reflejado en tu sueldo. O sea, sí te van a quizás subir un poco el sueldo, pero si destinaras todo ese tiempo y toda esa pasión en algo tuyo, créeme que lo vas a ver totalmente retribuido, que fue lo que me pasó a mí, como te decía, pasé yo del mes uno a empezar a vender un par de productos con mi tienda, al mes 4 a estar ganando 7 veces más que mi sueldo. O sea, es mucha plata. Y ahí me di cuenta como esto depende de mí. Y si yo sigo aprendiendo, sigo pagándole a mentores, sigo educándome, sigo aplicando, puedo llegar hasta donde yo quiera llegar. Ya entonces, eh, yo te insto que, de nuevo, la idea no es renunciar y para mí la mejor posición para hacer una tienda de drop o un negocio online es cuando ya tienes un trabajo, ya tienes un sueldo constante, un flujo constante, entonces no estás preocupado de tanto de los resultados de la tienda, sino que te das el tiempo y confías en el proceso, pero no estás apretado y dependiendo o tu vida o poder comer de la tienda de drop. Yo para mí estar desesperado haciendo un negocio online puede llegar a resultar bien, pero puede salir muy, muy mal.
Entonces yo lo que siempre recomiendo es que la gente aproveche su trabajo. Sí va a tener que sacrificar más tiempo, quizás tiempo en las noches, como lo hice yo, para dedicarle un par de horas a la tienda, pero no van a estar sacrificando con ese riesgo gigante de no tener una fuente de ingreso constante, ¿ya? Entonces, yo recomiendo siempre que si vas a hacer dropshipping, que no renuncies, o sea, que lo hagas, que tengas un flujo de ingreso constante y sacrifiques más el tiempo, ya sea en las noches y cosas así, más que renunciar a tu flujo constante de ingreso. Entonces, cuando ya llegas a un punto que estás con un flujo de ingresos bueno en el dropshipping y llevas un par de meses bien o muy bien, que fue mi caso, ahí recién renunciar. Ya entonces yo cuando renuncié, yo ya tenía mi sociedad creada, ya tenía el negocio formalizado. Entonces yo cuando renuncié me autoempleé por mi sociedad. Entonces yo siempre tuve un contrato de trabajo, no tuve lagunas, pagué siempre todo bien con la FP, la ISAPRE. Entonces la verdad es que yo apenas renuncié a mi trabajo, me autoempleé con una liquidación de sueldo y todo en mi propia empresa. Y eso fue hace como 3 años y medio. Y ahora sigo con esa empresa, sigo autoempleado, ahora también tengo personas que trabajan para mí, eh, pero esa fue mi experiencia y eso es lo que yo recomiendo a las personas que hagan cuando les empieza a ir bien o empiezan a crear un negocio como el dropshipping, porque la gente pasa mucho que antes de comenzar el negocio ya se están preocupando de todo eso, o sea, están buscando de cierta manera todos los problemas que pueden haber, porque en todos los negocios van a haber muchos problemas, algunos más grandes, otros más chicos. Pero pasa mucho que la gente se complica mucho en un comienzo y no quiere comenzar porque no saben bien la parte legal, no saben bien todo lo que se necesita en temas de, no sé, contabilidad, etcétera. Que sí, son cosas importantes, pero en un comienzo preocúpate de lanzar el negocio, preocúpate de validarlo, de vender un par de productos, de empezar a tener un flujo. Y como te decía, cuando ya lo validas el negocio, ahí ya te puedes preocupar de formalizarlo y la verdad es que es muy fácil. O sea, simplemente vas con un contador y el dropshipping es un modelo como cualquier otro. Entonces tienes que declarar las cosas como cualquier otro negocio y pagar los impuestos que corresponden, pero no es para nada complicado. Ya entonces, primero, haz tu tienda o comienza el negocio que quieras comenzar, valídalo, ves que funcione, ves que es verdad y todo eso. Y cuando ya estás con un flujo bueno y sea el momento de formalizar, lo haces y no es para nada complicado. Ya entonces, esa fue mi, esa fue mi experiencia y eso es lo que también yo le recomiendo a mis estudiantes cuando están en esas situaciones similares. Así que espero que te haya gustado este video, que me lo hayan pedido varias veces ahí en los comentarios, del de cuándo formalizar. Así que nada, si te gustó, suscríbete, dale like al video y te espero en el próximo video de la próxima semana.